Buenas tardes, mi nombre es Rosana Samira Carranza Guzmán y mi trabajo investigativo está enfocado en la problemática de una compañía llamada Ignition Idiomas e Innovación que está atravesando una época de crisis. Y esta crisis está impactando negativamente a sus trabajadores, generando un aumento en los niveles de estrés y ansiedad y como consecuencia una baja productividad y problemas familiares. Este no es un problema exclusivo de esta compañía. Varios autores han hablado de que la angustia psicológica, el estrés laboral, el agotamiento emocional y la ansiedad impactan negativamente en la salud de los trabajadores, en su entorno familiar y también en la productividad de una empresa. Por eso la pregunta, el problema que nos hacemos es, ¿cómo han afectado el estrés y la ansiedad laboral en el entorno familiar y en la productividad de los empleados de la compañía Ignition Idiomas en el año 2023? Podemos responder esta pregunta previamente con la siguiente hipótesis. Actualmente, la productividad de la empresa es por debajo del 60%, además de que presenta un alto índice de rotación de personal y que 3 de cada 10 empleados tienen problemas familiares debido al estrés y la ansiedad que le generan su trabajo. Y eso se está dando en todas las áreas de la empresa. Por eso, al analizar y elaborar este proyecto, es importante que tengamos en cuenta empleados que tengan como mínimo 5 años de antigüedad en la empresa, que sean casados y que además estén atendiendo funciones que generen un alto estrés. ¿Por qué realizar este trabajo? Bueno, porque el estrés y la ansiedad laboral están generando una baja en la productividad de la empresa, que genera millones de pérdidas. Además, porque estas dos variables, estrés y ansiedad, tienen un impacto negativo en el clima organizacional y en las relaciones familiares. Y que estas problemáticas es muy común hoy en día porque vivimos en una globalización y esto genera competitividad. Porque también es importante que se tengan en cuenta que al encontrar las causas y cómo afecta, se pueden implementar herramientas como la autoeficacia emocional y la inteligencia emocional para atacar esta problemática. El objetivo principal es determinar cómo impactaron el estrés y la ansiedad en la productividad y las relaciones familiares en el año 2023. Pero a pequeña escala queremos determinar y describir los factores estresantes y generadores de ansiedad, identificar las causas que generaron estrés y ansiedad y reconocer estrategias que se pueden realizar a nivel personal y corporativo para mitigar los efectos. Varios autores han hablado sobre el tema y sugieren aspectos muy importantes sobre el tema, como por ejemplo que la inseguridad financiera de una compañía es un factor muy estresante para los trabajadores, que el presentismo es un problema que genera baja productividad y se entiende como presentismo a la situación en la que un empleado va a trabajar cuando no está en condiciones físicas, emocionales y mentales para hacerlo, que cuando un empleado como los de Ignition, que no sabe si la empresa va a cerrar o va a seguir, y eso genera una inseguridad que genera mucho estrés, lo que causa estrés y ansiedad en sus trabajadores a nivel personal y laboral. Y que el tener empleados productivos no es garantía de que va a haber resultados, porque muchas veces esa proactividad es un síntoma de que la persona está estresada o que tiene altos niveles de ansiedad. Pero también muchos autores hablan de que la autoeficacia emocional es una buena herramienta para tener un equilibrio. Además de que la empresa debe revisar muy bien la normatividad para asegurarse de que no estén generando un estrés en sus trabajadores, un estrés adicional. Además de que un programa de control de estrés podrá aportar mucho en la solución de esta problemática, sumado a una inversión de capital social para mitigar los efectos del estrés y la ansiedad. Analizaremos varios conceptos: ansiedad, autoeficacia emocional, capital social, estrés, y esta es muy interesante, el job burnout, y se entiende como una tensión crónica producto de la interacción conflictiva entre el trabajador y su empleo. Y veremos herramientas para mitigarlo como la PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar.
Y todo esto ligado a la SGSST, al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Varias resoluciones y leyes ha sacado el gobierno colombiano con respecto a este tema del estrés y la ansiedad y en general de la salud mental. Nos llama poderosamente la atención las que salieron durante la pandemia. Una de ellas es la circular 0064 del 8 de octubre del 2020 del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se añadió esta circular? Porque la pandemia del COVID-19 generó estrés y ansiedad. Y a esto sumado con el tema del teletrabajo, el tener en cuenta esta normatividad será de gran ayuda a la hora de establecer una estrategia. Varios autores han tocado estas variables como generadoras de baja productividad y problemas familiares. Por ejemplo, que el estrés cambia drásticamente las circunstancias y el estado de ánimo de una persona. Que el estrés causa problemas físicos, cardiovasculares, digestivos, insomnio, el burnout, que ya se ha visto en muchas ocasiones, y que los trabajadores que están sometidos a mucha competitividad y a mucho estrés aumenta su tensión laboral y por ende los resultados disminuyen. Que, como dice Católica Sola 2017, que la ansiedad produce impaciencia, irritación, fatiga mental, dificultad para concentrarse y nota esto, un endurecimiento emocional. Y esto afecta a las relaciones familiares. Y además, otros autores hablan de que los empleados con mayor estrés son los que están en trabajo bajo presión, a los que se le piden muchos resultados y que un estrés prolongado y excesivo afecta directamente los resultados de una persona que se puedan obtener en la empresa. Y por eso es necesario que las empresas implementen políticas para el control y la mitigación de estos efectos. Nuestra investigación es de tipo transversal correlacional y además tiene un enfoque cualitativo. En este proyecto utilizaremos como herramienta una entrevista para poder tomar los datos necesarios. Nuestra población serán los empleados de la compañía que tengan más de 5 años de antigüedad, que estén casados y que tengan hijos. Y nuestra muestra la formarán 10 trabajadores, 2 de cada una de las áreas de la empresa. Agradecemos mucho la atención brindada y esperamos que este trabajo pueda ser de mucha ayuda a nivel laboral y fomentar la productividad empresarial de esta compañía.